Hace poco más de un mes que se ha puesto en marcha en el barrio de Ibaeta de San Sebastián el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Está ahí dentro y hoy lo conoceremos de cerca. La idea es mostraros de lo que es capaz esta máquina que nos ha introducido de lleno en la era cuántica, ver en qué investigaciones se está utilizando ya. Queremos saber dónde nos llevará esta revolución tecnológica. ¡Empezamos! Un ordenador cuántico no se parece en casi nada a uno clásico. No tiene una pantalla con gráficos, ni disco duro, ni memoria RAM. El equivalente al microprocesador es un pequeño dispositivo basado en el principio de la superconductividad que imita el comportamiento cuántico de un átomo, el famoso qubit. Y es que estos qubits funcionan como pequeños imanes que tienen un polo norte y un polo sur, así que permiten crear un circuito que se mueve en el sentido de las agujas del reloj en dirección contraria o, según las leyes de la física cuántica, una superposición de ambas direcciones a la vez. El que acaban de instalar en San Sebastián es el modelo System 2 de IBM. Tiene 156 qubits y eso lo sitúa entre los ordenadores cuánticos más potentes del mundo. La comunidad científica vasca lo ha acogido con los brazos abiertos y la gente de la calle también está mostrando curiosidad. Hemos quedado con Javier Aizpurua, director de la estrategia Basque Quantum, para saber qué es lo que nos depara este nuevo dispositivo. Hola Javier. Gracias por recibirnos en vuestra nueva casa. Gracias a vosotros y bienvenidos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí fuera, cuando estabais de obras, hablando sobre lo que venía? Pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí el ordenador cuántico. Te pediría una primera valoración, por favor. Sí, es verdad que estuvimos hace 2 años sentados cuando no había nada aquí. Solo un agujero enorme. Construyendo y ahora 2 años después pues tenemos el ordenador aquí, el edificio que lo acoge. Y estamos encantados porque no solo lo tenemos aquí, sino que está funcionando ya. O sea que es una valoración muy positiva 2 años después. Impresiona, ¿no? Parece pues no sé, un frigorífico grande, perdóname, pero impresiona sobre todo lo que está sucediendo ahí dentro, ¿no? Porque está en funcionamiento. Sí, es verdad. Yo pensaba que iba a ser simplemente una caja y no me iba a impresionar tanto, pero es verdad que es una caja que tiene un aspecto pues como de frigorífico grande, industrial, pero sí que impresiona. Nosotros tuvimos la ocasión de ver justo antes de que lo cerraran las tripas del ordenador y estaban los 156 qubits ahí conectados con sus microondas y es bastante sofisticado. Entonces, eso es muy sofisticado, pero ya desde fuera creo que da un cierto respeto, diría yo. Es el ordenador cuántico más avanzado del mundo en estos momentos, ¿no? Eso es. Este ordenador IBM, el System 2, de 156 qubits, es el procesador cuántico más avanzado que se tiene en estos momentos a disposición comercial. Y hay solamente otro fuera de Estados Unidos, en Kobe,
en Japón, y junto con el de Kobe pues son los dos únicos System 2 que hay en todo el mundo ahora mismo. O sea que somos unos privilegiados de tenerlo aquí delante, ¿no? Eso es, yo creo que esto nos sitúa como referentes en tecnologías cuánticas, en computación cuántica, desde luego. Ya lo notamos desde hace poco con la inauguración. La gente está interesada, te mira como referente y eso creo que es muy positivo para el ecosistema de investigación. Si lo comparásemos con un ordenador convencional, ¿cuáles serían sus características? En los convencionales hablamos de memoria, RAM, procesador. ¿Las de este cuáles serían? Sí, pues este también tiene un número de bits cuánticos, tiene 156 bits cuánticos que se conectan entre sí, están dispuestos en una placa bidimensional con una forma casi hexagonal que permite hacer las conexiones entre qubits y tiene que estar también a una temperatura muy baja, menos 273 grados, y tenemos un refrigerador de verdad esta vez dentro que consigue esa temperatura. Gracias a toda esa conjunción de elementos tecnológicos se consigue que los qubits funcionen perfectamente. Se dice que con la inauguración de este ordenador hemos entrado de lleno, ¿no?, en la era cuántica y ha situado al País Vasco en el mapa de las tecnologías cuánticas. Es importante, ¿no?, tener un ordenador el más avanzado del mundo aquí mismo. Sí, el hecho de tener un ordenador tan avanzado permite muchas cosas, ¿no? Desde luego te pone como referente porque tienes el ordenador aquí, es el más avanzado del mundo, pero yo siempre digo que lo importante no es solo tener el ordenador, sino lo que se hace con él. Y me alegro de decir que en los últimos años hemos generado un ecosistema en el que los investigadores son capaces ya de hacer sus circuitos cuánticos, enviar los procesos, y esto también nos coloca en la punta de lanza y como referente en investigación cuántica, pero no solo por tener el ordenador, sino por lo que estamos haciendo con él. La pregunta tal vez es de perogrullo, ¿no? Se utilizará para investigación, pero ¿qué clase de investigación? Sí, el ordenador se puede usar para muchos cometidos, pero ya muchos grupos de investigación ya están utilizándolo. O sea, que está en marcha. Sí, está en marcha. Ni suena ni nada. Los procesos están corriendo y más que van a correr en el futuro. Hay muchos grupos de investigación que están tratando problemas de estructura electrónica de materiales, que se calcula con estas bits cuánticos, o problemas de optimización para resolver unos problemas que involucran muchas variables y conexiones, o también para física de altas energías, donde se ve la dinámica, la evolución. Hay una gran variedad de problemas muy diversos en física, química, ingeniería, que pueden ser abordados con el ordenador cuántico. O sea que hay gente ahora mismo que lo está utilizando, gente de aquí, investigadoras e investigadores del País Vasco, pero también del resto del mundo, ¿no? Esto funciona telemáticamente, a distancia. Efectivamente, el proceso cuántico ocurre en el chip cuántico con los 156 qubits, pero las instrucciones, el programa, el circuito cuántico se envía de una manera clásica en remoto desde un ordenador, puede ser desde la habitación de al lado o desde cualquier sitio de Europa. Evidentemente van a poder calcular otros grupos de investigación aquí en este ordenador, pero de alguna manera siempre se pedirá que haya un anclaje, una conexión, una colaboración con los grupos de Euskadi. ¿Te parece que veamos un ejemplo de para qué lo están utilizando ahora mismo? Nos vamos aquí al lado, al de IPC. Las nuevas tecnologías requieren nuevos materiales. En este grupo de investigación del Donostia International Physics Center generan el conocimiento que luego servirá para fabricar, por ejemplo, celdas fotovoltaicas más eficientes e incluso flexibles. Se dedican a identificar y caracterizar nuevos compuestos y lo hacen a través de simulaciones en el ordenador. Nuestras simulaciones intentan entender cómo se comportan, ya sea porque tenemos esos compuestos en el laboratorio, vemos sus propiedades, pero queremos entender de dónde provienen, cuáles son los mecanismos a nivel microscópico que generan que ese compuesto emita luz, absorba luz. Si entendemos bien cuál es el mecanismo que genera esa propiedad, la idea es que seremos capaces de mejorar esa propiedad y diseñar compuestos mejores. La simulación de estos sistemas es muy compleja. Hay que analizar un gran número de configuraciones o estados. Es una tarea donde los ordenadores cuánticos marcan la diferencia. En un ordenador clásico tú lo que tienes es un número de bits y puedes colocar los bits en el estado que tú quieras, en uno de ellos.
Sin embargo, en un ordenador cuántico tenemos un número de qubits en vez de bits y la ventaja es que podemos tener una superposición de todos a la vez. Esto al final se traduce en rapidez, porque si en un ordenador clásico tú tienes que hacer las simulaciones pues de uno en uno, por así decir, en uno cuántico pues puedes simular muchas cosas a la vez. Aunque a nivel teórico el potencial de los ordenadores cuánticos es inmenso, esta tecnología aún tiene un largo camino por recorrer. Las máquinas basadas en fenómenos cuánticos son muy sensibles. Cualquier interacción con el entorno puede destruir las propiedades cuánticas que se quieren aprovechar. De ahí que solo puedan funcionar en condiciones de aislamiento y ultra baja temperatura. Además, aún dan errores. Por otro lado, las máquinas cuánticas tienen muchos errores, ¿no? Entonces, se dicen que podemos tener de orden del 1% de errores en cada operación que hacemos. Entonces, un 1%, o si una de cada 1000 operaciones tenemos un error, y queremos hacer muchas operaciones, el número de errores que vamos a tener, vamos a ver que crece muy rápidamente. La estrategia de estos investigadores e investigadoras es hacer simulaciones combinadas, utilizar ordenadores cuánticos y clásicos. Paralelamente, están desarrollando nuevos algoritmos que permitan sacar todo el partido posible a las máquinas cuánticas actuales. Lo que hacemos es intentar diseñar algoritmos para hacer las simulaciones que hemos hecho y que estamos haciendo en máquinas convencionales en el ordenador cuántico. Entonces, para sacar ventaja de ese ordenador, los algoritmos tienen que estar diseñados específicamente para ese ordenador. No sirve trasladar los algoritmos que tenemos en la máquina convencional a la máquina cuántica. Tenemos que hablar en el lenguaje de la máquina cuántica. Hasta ahora, estos científicos se han conectado a ordenadores cuánticos de la red de IBM situados en distintos lugares del mundo. Consultan la lista de ordenadores disponibles, el número de qubits de cada uno, la geometría en la que están dispuestos y el margen de error que tienen en ese momento. Buscan el equilibrio entre el error y la espera y lanzan su cálculo de forma telemática. La principal ventaja de tener aquí un ordenador es que tendremos acceso prioritario y horas para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando usamos cualquier otro ordenador, tienes que esperar una cola. Y al tenerlo aquí, pues podemos lanzar cálculos más rápido. También es mejor, es un ordenador, es la última generación. Entonces esperamos que tal vez los errores sean más bajos. Yo creo que es una gran noticia por las sinergias que genera. Ya previamente, antes de tener ya incluso el ordenador, está generando unas colaboraciones entre distintos grupos que trabajan en tecnologías cuánticas desde distinto ámbito que nos está permitiendo avanzar en estas investigaciones mucho más rápido de lo que hubiéramos hecho. Las científicas y científicos son prudentes a la hora de atribuir a los ordenadores cuánticos todas las ventajas que prometen, pero coinciden en que vale la pena contribuir al desarrollo de esta tecnología, ya que supone un salto de gigante en la manera de hacer ciencia. ¿Los ordenadores cuánticos sustituirán a los clásicos? No. Los ordenadores cuánticos son capaces de realizar una enorme cantidad de cálculos de manera simultánea y permitirán resolver problemas que hoy resultan casi imposibles. Pero los ordenadores clásicos serán siendo necesarios. Hay muchas cosas que nuestros ordenadores hacen muy bien, mejor que los cuánticos. Seguiremos usándolos, por ejemplo, para escribir, navegar por Internet, reproducir vídeos o almacenar y procesar archivos. Los ordenadores actuales son eficientes y baratos. Los ordenadores cuánticos, en cambio, son muy caros. Necesitan temperaturas extremadamente bajas y programarlos está al alcance de muy pocas personas.
La idea es que en el futuro nuestros ordenadores de sobremesa incluyan ambos procesadores, cuánticos y binarios, para aprovechar mejor las capacidades de cada uno, de modo que la computación cuántica y la clásica serán complementarias. Javier, para conocer las ventajas y las nuevas oportunidades que ofrece este ordenador, tal vez deberíamos explicar a la gente o recordar a la gente las bases de la computación cuántica. ¿Cuáles serían? Sí, es verdad que un ordenador cuántico calcula de una manera diferente al ordenador clásico. El ordenador clásico calcula con ceros y unos y hace operaciones lógicas, secuenciales. El ordenador cuántico está basado en hacer los cálculos con estados cuánticos. Un estado cuántico es lo más parecido a una nube. En mecánica cuántica, los objetos ya no son objetos rígidos, sino que son difusos nubes. Un qubit es una nube que se puede mezclar con otra nube y así hasta 156 que tenemos en el System 2. Y cuando mezclamos esas 156 nubes, de alguna manera se abren 156 universos para poder calcular variables y sus interconexiones a la vez. Y eso es lo que hacen los circuitos y las puertas cuánticas, conectar esas nubes todas a la vez para dar un resultado final. Es un nuevo paradigma de computación que no tiene nada que ver con los transistores. ¿En qué es mejor? Bueno, un ordenador cuántico va a ser mejor siempre cuando trate problemas que involucran muchas variables. Un problema de optimización que depende de muchísimas variables. El tiempo meteorológico, temperaturas, vientos, presiones, evoluciones. Todas esas variables, si somos capaces de codificarlas, meterlas en los qubits van a conectarlas con todas sus relaciones, sus interacciones, y eso de alguna manera va a permitir un resultado más directo que el clásico. En esos problemas de optimización y muchos otros, el ordenador cuántico es donde muestra el mayor potencial. Por supuesto, todavía tendrá margen de mejora, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene por delante? Sí, en la computación cuántica hay muchos retos, ¿no? Tenemos por un lado el reto del hardware, los procesadores, la manera de montar los qubits. El System 2 y IBM nos ofrece 156 qubits en circuitos superconductores, pero aquí estamos investigando sobre otros tipos de soportes físicos para los qubits. Tenemos puntos qubits, como los que hacen en Nanogune, tenemos los átomos fríos, como los que hacen en DIPC. De alguna manera estamos investigando en otras posibilidades para montar los qubits. Eso es el hardware, pero también, igual que en computación clásica tenemos los programas y el software, tenemos en computación cuántica los programas, los circuitos cuánticos y el software. Un ordenador especial requiere un edificio especial, ¿no? ¿Qué requisitos habéis tenido que cumplir? Sí, el ordenador System 2 ya se ve, es muy especial, requiere una temperatura muy baja, menos 273 grados, y una electrónica especial. No solo se necesita un espacio sin más, sino que hay toda una criogenia, una tecnología de la baja temperatura y una electrónica de microondas tiene que ser controlada desde el piso de abajo, o sea, en que concreto. Hay mucha infraestructura hay aquí abajo. socavón tecnológico ahí donde se controlan las tripas del ordenador. Entonces sí que hace falta un entorno especial, pero tampoco tan sofisticado. Por eso no podemos acceder a él. Es un entorno controlado en el que las características de temperatura y la electrónica pues tienen que ser muy aisladas. La localización del edificio tampoco es casual, ¿no? Había, por así decirlo, un terreno abonado para instalar el ordenador, gente preparada para utilizarlo, sobre todo. Efectivamente, el ordenador llega a Euskadi, a Donosti, no sin más. Aquí había un ecosistema de investigación, 7 centros, acabamos de inaugurar la Milla Cuántica en el campus de Ibaeta. Esos centros ya estaban desarrollando investigación punta en tecnologías cuánticas. De alguna manera, el ordenador llega a este ecosistema porque está preparado para abrazar al ordenador, y ahora las cosas que haremos con el ordenador pues van a ser explotadas también de una manera muy sofisticada por esos mismos grupos. De alguna manera es un ejercicio de retroalimentación. El ordenador viene porque hay calidad y con el ordenador aquí generaremos más calidad. Y el ecosistema crecerá más. Así lo esperamos. Oso ondo, Javier, eskerrik asko. Aizue. Kaixo, María. Kaixo, egunon. Acabo de ver el ordenador cuántico y la verdad es que impresiona, ¿eh? Impresiona. Es precioso. Bueno, y ahora quiero aprender
cuántica paseando. Es posible, ¿no? Pues mira, es posible. Acabamos de inaugurar la Milla Cuántica, un recorrido científico que nos muestra los misterios de la cuántica de la mano de los laboratorios que están aquí mismo. Es este recorrido, ¿no? Exactamente, en el campus de Ibaeta. Hay 7 centros que ya llevan tiempo investigando y explorando los misterios de la cuántica. Hemos instalado 7 tótems similares a este, fuera de cada edificio, y en el mismo tótem pues se muestra lo que cada centro está haciendo en cuántica, a dónde le está llevando o qué aplicaciones puede tener esa investigación, y luego un bloque más divulgativo, didáctico, donde podemos aprender, o por lo menos intentar aprender, ya sabemos que la cuántica es compleja, un elemento básico y uno de los principios que guían la física cuántica. Todo un reto. Además de vivir este paseo a pie, puedes hacerlo virtualmente. En cada tótem encontraremos un QR. También podemos entrar a través de la página de VasQuantum. Un recorrido interactivo, muy visual también, inmersivo, a través del que podemos adentrarnos en los laboratorios que hoy están investigando cuántica. Perfecto, María. Pues me voy a pasear. Que disfrutes mucho. Bueno, gero arte. Gero arte. Kaixo, Ales. Kaixo, egunon. Vosotros sabéis mucho de ordenadores, ordenadores clásicos, digámoslo así. ¿También de ordenadores cuánticos? Sí. La facultad precisamente va a cumplir 50 años el año que viene, con lo cual llevamos medio siglo trabajando en el ámbito de los ordenadores, ¿no? En este caso de los ordenadores clásicos. Sí que tenemos un conocimiento muy amplio en lo que podríamos denominar computación o ámbito computacional, que se basa en investigar cómo se deben diseñar los algoritmos, cómo se deben programar algoritmos para resolver problemas que nos podemos encontrar de diferentes índoles, ¿no? Gracias a ese conocimiento que tenemos en el ámbito de la computación, estamos preparadas y preparados para poder diseñar algoritmos que sean eficientes y algoritmos que sean adecuados para poderse ejecutar en esos ordenadores. El cuánticos. software o programas cuánticos, por así decirlo, ¿no? De aquí salen las informáticas y los informáticos del futuro, ¿no? ¿Tendrán que ser especialistas también en cuántica? Bueno, la informática es un campo muy amplio. Una persona no puede ser experta en todos y cada uno de los ámbitos, pero sin ningún lugar a dudas la computación cuántica es una línea estratégica y por lo tanto conscientes de ello pusimos en marcha hace 2 años una asignatura de fundamentos de la computación cuántica que está resultando un éxito. Para preparar ese futuro hay que investigar, ¿no? ¿En qué campos investigáis concretamente? Bueno, es importante generar conocimiento, porque ese conocimiento, además de dedicarlo o de orientarlo a la docencia, también se podrá orientar hacia la sociedad, a transferencia mediante diferentes proyectos para poder resolver problemas que podamos tener en el futuro, en el ámbito, o que ya tenemos actualmente, en el ámbito del transporte o de la medicina. A nosotros nos interesa entender los materiales y sus propiedades a través de la física, porque es la manera. Propiedades cuánticas también. Claro, propiedades cuánticas porque los materiales, sus propiedades y el uso que podemos dar a los materiales se basa sobre todo en entender sus propiedades cuánticas, porque parten de esos elementos más básicos, que son los electrones y los iones, y estos interactúan a través de las leyes de la física cuántica. Sois un centro de ciencia básica, ¿no? Entendéis los principios fundamentales, ¿no? La idea es, de alguna manera, entender bien los materiales a través de las leyes de la física cuántica para poder dar nuevos usos, nuevas propiedades, etcétera, etcétera, pues para muchas aplicaciones distintas. Me tienes que explicar eso de la fotónica cuántica. ¿En qué consiste? Sí, tenemos aquí un laboratorio experimental donde se trabaja con
haces de luz donde se trabajan casi con fotones individuales, que son el fotón es el cuanto de la luz, y se utilizan este tipo de laboratorios, por ejemplo, se investigan pues, para crear nuevos sensores muy especificados para campos magnéticos, etcétera, etcétera. Suena muy bien, ¿no? El futuro es prometedor. Sí, yo creo que al fin y al cabo el futuro viene también de la investigación básica, fundamental en materiales, y esto tendrá mucho campo dentro de la física cuántica. En el campo de la nanociencia cuántica, pues aunque tenemos distintas líneas abiertas, estamos desarrollando hardware cuántico, que es al final toda la tecnología que hace posible construir los ordenadores cuánticos. Y ese hardware, esos chips, los desarrollaréis aquí, ¿no? En esta torre cuántica, ¿no? ¿Cómo va? Vemos aquí andamios, grúas. Pues bien, estamos ya, digamos, terminando las obras y vamos a desarrollar chips cuánticos basados en silicio. El silicio es el material que está en la tecnología que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos, en los coches, en los ordenadores, y esperamos pues, poder ser capaces de desarrollar ordenadores cuánticos como el de IBM, pero con este tipo de tecnología. Me llama la atención poderosamente que sois vecinos, ¿no? Puerta con puerta casi con el ordenador cuántico, ¿no? ¿Estáis enchufados ya a él? Sí, estamos enchufados y vamos a empezar a hacer las primeras pruebas en el mismo en breve. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en colaboración además con IBM en la integración de la computación cuántica con la computación clásica, que es lo que venimos utilizando hasta ahora pues, en los superordenadores. Y estáis tendiendo puentes, ¿no? Entre ambos mundos. Eso es, al final se trata de hacer funcionales unos sistemas híbridos que utilicen la parte más eficiente de los superordenadores con la parte más eficiente de los ordenadores cuánticos y que trabajen en un sistema híbrido, y para eso estamos desarrollando software específico. Hace poco hemos leído que Google ha lanzado un ordenador cuántico capaz de viajar hacia atrás en el tiempo. Bueno, no es exactamente así. En la naturaleza, el desorden o la entropía crece y hace que ciertos procesos físicos sean irreversibles e imposibles de estudiar. Lo que han hecho es reproducir esos procesos en su ordenador y luego retroceder el estado cuántico del sistema a un punto anterior. Es una especie de retroceso temporal, pero que sucede solo en el mundo cuántico. Y sí, estamos ante otra nueva y sorprendente capacidad de la tecnología cuántica. Hasta la semana que viene. Agur.